están? Me alegra mucho, digamos, encontrarlos por aquí nuevamente en esta nueva colaboración. Como saben, constantemente hemos estado revisando cada vez más profundo todo lo relacionado a la educación sexual en esos hijos, estén en infancia, estén en adolescencia, y nunca siento que vamos a terminar porque cada día, digamos que se le pone conceptos a diferentes cosas, ¿no? Hoy entonces vamos a profundizar un poquito de algo que mirábamos hace algunos meses con otra persona que tuvimos aquí y vamos a hablar sobre conducta sexual responsable en adolescentes. Y sin más preámbulos, quiero presentarles a Carmen Pérez. Ella es mamá, tiene una maestría en asesoría de familias, es co-creadora del programa Surfeando el Tsunami de la Sexualidad, tiene una plataforma muy linda con su socia que se llama Horizontes Ecuador, pero vamos a dejar que ella sea quien nos cuente un poquito más eh, de qué se trata y por qué está aquí para hablarnos hoy de este tema. Entonces, hola Carmen, ¿cómo estás? Hola, hola, qué gusto. Muchas gracias por esta invitación. Me encanta poder estar aquí conversando de este tema tan importante y del cual se habla poco en realidad. Sí, nuevamente gracias por estar acá con nosotros, me honra mucho tenerte acá y cuéntanos un poco, digamos, quién eres tú y por qué vas a hablar con nosotros hoy de este tema, para los que Bueno, no les te voy a conocen contar, y recién, digamos, van a escuchar. así es. Bueno, como tú ya me presentaste, muchas gracias. Soy Carmen Pérez de Ecuador. Tengo, junto con mi socia Paola Andrea Cárdenas, tenemos un centro de acompañamiento familiar, se llama Horizontes de Ecuador, y comenzamos nosotros hace más de 14 años a trabajar con familias, pero de hecho yo tengo trabajando algunos años más, como 10 más, con adolescentes en temas de sexualidad. Y de hecho, así fue como nos conocimos con Paula Andrea, así fue como comenzamos Horizontes con este tema tan importante. Y todo surgió a raíz de que bueno, yo soy mamá de 4 hijos varones y claro, cuando iban entrando, acercándose a la adolescencia, a mí me entró mucha curiosidad acerca de cómo educar adecuadamente en temas de sexualidad a mis propios hijos. Así que todo comenzó por un tema personal y así fue como yo me certifiqué en un programa internacional, se llama Teen Star, para justamente educación sexual. Pero claro, el rato que yo empecé ya tenía esta certificación, yo trabajaba con adolescentes en otras áreas en ese momento y pues dije, no, esto es demasiada información como para tener solo para mis hijos y entonces empecé a trabajar con adolescentes. Y bueno, con los años fue que fuimos adaptando este programa a las necesidades propias, porque claro, los adolescentes también, la cosa en relación a la sexualidad ha ido cambiando, las cosas se comienzan más temprano, el hecho del internet y la pornografía ha cambiado absolutamente todo, así que tuvimos que hacer adaptaciones a esos programas. Y bueno, y para ese entonces ya trabajábamos con Paola Andrea en Horizontes y fue cuando nosotros decidimos que además de trabajar con los adolescentes, era importantísimo, era crucial trabajar con los padres de familia, porque claro, nosotros podíamos estar con los adolescentes, dándoles información durante un periodo, ¿no? Lo que durara el curso, lo que pudiéramos hacer en ese tiempo que estábamos trabajando con los adolescentes, pero los padres están con sus hijos permanentemente, están todo el tiempo con ellos y por lo tanto ellos eran los más adecuados para poder guiar en la sexualidad de los hijos. Entonces, ahí fue que creamos nuestro programa, Surfeando el Tsunami de la Sexualidad, para que los padres tuvieran toda la información necesaria para ellos ser los guías de sus hijos en temas de sexualidad. Así que eso es lo que hacemos ahora. Trabajamos con adolescentes, trabajamos con padres en temas de sexualidad y, por supuesto, en temas de crianza, porque a veces no solo es suficiente tener la información bueno, de la sexualidad, si no tengo una buena comunicación, por supuesto, no lo voy a poder poner en práctica, ¿no? Pero así fue como comencé. Sí. Y cuéntanos entonces, para arrancar en materia de este tema,
¿cuáles han notado ustedes, y digamos, has notado tú en tu trabajo, que han hecho a lo largo de todos estos años, que pueden ser esos mitos o esas falsas creencias que tienen las familias sobre la conducta sexual de un adolescente? Porque tú sabes más que yo que sobre todos estos temas, digamos, de sexualidad en los hijos hay como muchos tabús, ¿no? Sí, bueno, a ver, hay distintas, hay los tabús que tienen los adolescentes y hay los tabús que tienen los padres de familia, ¿no es cierto? Aquí en esta parte, una de las cosas con las que nos topamos todo el tiempo, es que los padres tienen mucho miedo a hablar de sexualidad con sus hijos porque sienten que les van a abrir puertas. Eso es como lo que nos dicen siempre, ¿no? Es como, ¿por qué le voy a hablar de esto si es todavía muy pequeño? Le voy a abrir los ojos, le voy a abrir puertas, ¿no? Sienten como que al hablarles de sexualidad, les van a producir más curiosidad a los adolescentes y probablemente eso va a generar conductas sexuales más abiertas, permisivas, ¿no? Entonces, se cuidan mucho de esta parte porque hay este mito les voy a abrir puertas. Esto sucede especialmente cuando estamos hablando de la primera etapa de la adolescencia o la preadolescencia, ¿no? Porque aquí te voy a hablar del segundo mito. El segundo mito que tienen los adolescentes, los padres, es que se debe comenzar a hablarles de sexualidad cuando están en la adolescencia. Y yo quiero decirles aquí, miren, papás, mamás que nos están mirando, si es que vas a comenzar a hablarles de sexualidad cuando ya son adolescentes, ya estás tarde. Esto tenemos que comenzar desde que son pequeños, desde niños y en la preadolescencia. Y por supuesto, en la adolescencia se debe reforzar todos los temas, se debe complementar otros que por supuesto no estaban listos a escuchar cuando tenían 9, 10 años, pero no podemos pretender comenzar a hablar de sexualidad cuando ya están en la adolescencia, ¿no? Y ese es el mito, ¿no? Son muy chiquitos, todavía no es momento, no es hora, ¿ok? Y no, la sexualidad se la debe hablar desde pequeños. Ok. Ok. Y digamos, ¿por qué sientes que entonces las familias tienen estos mitos? ¿Tú tal vez crees que es por que crecimos en familias que tenían muchos tabús sobre estos temas? Tal vez porque, no sé, les costó hacerlo en la infancia, entonces aplazar tanto esa conversación no solo la hizo más difícil, sino incluso más incómoda para mí siendo el adulto. ¿Qué podrías decirnos, digamos tú, de eso? Que incluso, pues tú, digamos, siendo mamá, ¿cómo lo viviste? Digamos, tú sientes que eso, digamos, la forma, tal vez el ambiente en el que uno fue criado, dificulta un poco también tener como este tipo de conversaciones con un adolescente o, A ver, mira, hay varias cosas, ¿no? Hay varias o no cosas. tanto. Definitivamente hay un tema cultural, ¿no es cierto?, que en ciertas culturas, en las culturas latinoamericanas, por ejemplo, más tradicionales, ha sido un tema bastante menos conversado abiertamente entre padres e hijos, ¿no? Y por supuesto, si vemos los que hoy en día son padres de adolescentes, probablemente nunca tuvieron una conversación así con sus padres, ¿no? Y entonces resulta como un tema incómodo, ¿no? Es un tema que nosotros no lo vivimos, ¿no? Cuando éramos adolescentes y por lo tanto resulta un poco difícil. Siempre decimos que los padres educamos un poco de acuerdo a nuestra propia experiencia. Entonces, lo que funcionó para ti, inconsciente o conscientemente, lo vamos a repetir con nuestros hijos. Entonces, lo que no aprendimos es mucho más difícil ponerlo en práctica también con nuestros hijos. Entonces, definitivamente hay un tema cultural de cómo fuimos nosotros criados, de qué pasó en nuestras familias acerca de cómo fue tratada la sexualidad dentro de cada uno de los hogares, ¿no?
Por eso no podemos generalizar. Siempre hay papás que lo hablan abiertamente, que lo tratan de una forma mucho más natural que en otros, ¿no? Pero en general sí tiene que ver mucho con este aspecto cultural y por supuesto con las experiencias personales. Nos hemos topado mucho con papás donde, por ejemplo, a lo mejor en su propia adolescencia tuvieron una relación sexual muy temprana y eso generó un impacto psicológico, emocional en esta persona, y cuando es mamá, ¿no? Siente que si le conversa, si le habla de sexualidad a su hijo, va a abrirle esa puerta y le va a pasar lo mismo. Entonces, un poco esos miedos o esas experiencias personales, hayan sido positivas o negativas, van a determinar de cómo yo trato esto con mis hijos, ¿no? Lo que sí es muy diferente hoy día, y eso también causa un poquito de incertidumbre y de inquietud a los padres, es que antes los niños y los adolescentes podían aprender o enterarse de sexualidad básicamente a través de sus profesores, de sus padres. Ya los más atrevidos podrían tener por ahí una revista, una película, un poco más sexual o pornografía, donde les daba algo más de información, pero básicamente se cerraba a ese círculo. Bueno, siempre ha habido la información de los niños más grandes, que el niño de la escuela, que el del colegio, que el primo, ¿no? El vecino, que puede darle algo de información, pero realmente se cerraba un poco el círculo de dónde podían ellos recibir la información. Hoy en día, los niños están recibiendo información a través del Internet. No necesitan a papá y a mamá que les digan nada. Basta con ver una serie en Netflix y van a tener toda la información que necesitan. Si además de eso entran al Internet y hacen cualquier pregunta, lo tienen a la mano. Entonces, esto genera también que los padres se sientan un poquito en desventaja, ¿no? Es como cuando quieren hablar con sus hijos acerca de esto, bueno, ellos tienen una información mucho más actualizada, mucho más adelantada a su edad, ¿no? Y por eso es que vuelvo al mito inicial, ¿no? Esto de que cuando yo le hable a mi hijo le voy a abrir puertas, no, ya él abrió la puerta el Internet. Mm. Sí, mira que sí dices algo que es muy cierto y es que, claro, mm, ahorita están las redes sociales, está el internet, incluso eh, uno a veces sin buscar ese tipo de información en el internet te lo arroja porque me ha pasado, ¿sí? Digamos ese tipo de páginas y todo. Entonces, solo ya con el hecho de que un adolescente con una pantalla, llámese el celular, unos segundos o unos minutos que esté sin supervisión, ahí digamos, ya puede enterarse de demasiadas cosas, ¿no? Entonces, sí, digamos, es porque claro, esa variable antes no tocaba tenerla en cuenta. Entonces, Claro, digamos, hay algo pues sí, digamos, se vuelve un poco como incómodo en este tema y es, Carmen, ¿qué sientes tú, no solo, digamos, como emocional, sino incluso en tu momento como mamá, que los padres, que los cuidadores, porque pues a veces al adolescente, digamos, está bajo el cuidado de alguien diferente a sus papás, cualquier situación, necesitan tener en cuenta para poder enseñarle una conducta sexual responsable a su hijo adolescente? Recapitulando rápidamente, nos dijiste, ok, pues claramente la información la tiene a su mano, entonces considerar, digamos, la abstinencia va a ser el camino, pues sería, digamos, una ilusión muy falsa. Entonces, sí tenemos que en realidad darles información, que sea veraz, para que puedan de cierta forma filtrar lo que es confiable y lo que no. Entonces, ¿qué necesitarían, digamos, tener en cuenta esas familias para poder enseñarle esa conducta ser responsable a su hijo en esta etapa de tantos cambios que tiene la adolescencia? ujú. A ver, hay varios aspectos hay varios aspectos en esta pregunta y es que, a ver, en primer lugar, cuando nosotros hablamos de sexualidad, tiene que ser
tema que se lo habla de la forma más natural posible. Es cierto que a algunas personas les resulta difícil hablarlo como algo natural, pero si nosotros no lo comenzamos a hacerlo algo natural, entonces, claro, ¿qué es lo que pasa en la adolescencia? Siempre lo prohibido, lo raro, lo escondido es mucho más atractivo, ¿ok? Entonces, para comenzar, si queremos inculcar una conducta sexual sana en nuestros adolescentes, lo primero es poner el tema sobre la mesa. Tiene que ser un tema de conversación que se lo hace a través de una conversación puntual sobre algo que queremos tratar, cuando vemos alguna conducta en una serie, cuando estamos, cuando vemos cosas en la calle, ¿no? Es decir, tiene que ser un tema que se lo conversa no como la conversación de sexualidad, sino como conversamos de cualquier otra cosa en la vida, ¿no? Por supuesto que si comenzamos desde más temprano con nuestros hijos a hablar de estas cosas, es mucho más fácil llegar a la adolescencia siendo este un tema natural, ¿no es cierto? Pero si no lo has hecho hasta ahora, bueno, nunca es tarde para comenzar, pero es importante traer el tema sobre la mesa. Esto es importantísimo. No podemos educar a nuestros hijos en una sexualidad sana si no lo conversamos. Uno. Dos, necesitamos ser coherentes. Es decir, yo no puedo hablarle a mi hijo de una sexualidad sana si yo no estoy teniendo una sexualidad sana. Y esto a veces puede parecer como, a ver, si yo ya tengo una familia, ¿no? Si no soy promiscua, como, no, estoy teniendo una sexualidad sana. Pero es que la sexualidad comienza por el amor propio, por cómo me quiero yo a mí, ¿ok? Si yo me estoy diciendo cosas feas de mí mismo, ay, qué tonta que soy, yo no puedo, es que no, o si yo vivo en dependencia, buscando, como yo siempre digo, ¿no? Mendigando amor a las demás personas, tratando de complacer a las demás personas para ser aceptada, para ser querida, incluso con mis propios hijos, ¿no? Puedo ser una persona muy complaciente para que no me rechacen mis hijos. Entonces, y al mismo tiempo yo le estoy diciendo a mi adolescente, oye, que tenga relaciones sanas, que se haga respetar. Entonces no estoy siendo coherente. ¿Eh? Y eso los adolescentes, bueno, los hijos de cualquier edad, pero especialmente los adolescentes son muy quisquillosos en observar si estamos siendo realmente coherentes en lo que hacemos y lo que decimos. Entonces, una sexualidad sana, si nosotros queremos inculcar una sexualidad sana con los hijos, tenemos que ser coherentes entre lo que decimos y lo que hacemos. Y luego la tercera cosa es que nosotros siempre les decimos a los padres en nuestro programa que la conducta sexual es un síntoma que nosotros vemos, ¿no? Es esa punta del iceberg. Entonces, es la forma en que el adolescente está aprendiendo a entenderse, está aprendiendo a identificarse, está aprendiendo a ser sí mismo, ¿no? En esa búsqueda, los adolescentes, bueno, todos los seres humanos, pero en la adolescencia más aún, eh, tienen necesidades emocionales que deben ser cubiertas. Y cuando estas necesidades emocionales no son cubiertas de forma adecuada, de forma precisa, ¿no? Entonces, lo que sucede es que lo buscan de forma disfuncional y en la sexualidad encuentran eso. Entonces, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, cuando un adolescente, todo adolescente necesita sentir pertenencia, ¿ok? Eso es una necesidad de todo ser humano que en la adolescencia se intensifica, ¿sí? Y si es que el adolescente no se siente perteneciente en su familia, en su entorno social más cercano, en la gente que debería acogerle, ¿no es cierto? Entonces, en la sexualidad va a buscar ese sentido de pertenencia, ¿no? A ver quién me quiere, dónde pertenezco, qué conductas voy a ser capaz de hacer para sentir que pertenezco a este grupo, ¿no? De amigos, a este grupo social. Lo mismo, por ejemplo, en el reconocimiento. Todo adolescente necesita ser reconocido por quien es. Pero bueno, si no me reconocen, ¿no? Por quién soy, por mis capacidades, por mis valores, ¿ok? Entonces, el adolescente es capaz de hacer cualquier cosa para sentirse reconocido. Entonces, puede ser el chico que más mujeres tiene, la niña que se besa con más hombres, ¿no? El más atrevido a hacer cosas, porque le van a reconocer.
Y ese sentido, esa necesidad de reconocimiento es tan fuerte, todas estas necesidades emocionales son tan fuertes en una persona que son capaces de superar el tener conductas inapropiadas, ¿ok? Soy capaz de tener esas conductas inapropiadas porque a la final hay una gratificación en esa sensación, en esa sentir que mis necesidades emocionales están siendo cubiertas. Entonces, volviendo a la pregunta, después de esta explicación breve, porque obviamente sobre esto hay mucho más que conversar y trabajar, porque es muy profundo esto de las necesidades emocionales, pero básicamente, si yo quiero educar a mi hijo en una sexualidad sana, yo necesito poner mi atención en estas necesidades emocionales, ¿no? Entender que en casa los papás debemos ser los primeros cuidadores que ofrecemos pertenencia, reconocimiento, vínculos, seguridad, ¿no? Cuando esas necesidades están cubiertas en casa, por supuesto, siempre queda la parte propia del adolescente donde hay curiosidad por la sexualidad, donde las hormonas están trabajando, ¿no? A 1000 por hora. Y hay esa parte natural del adolescente de querer arriesgar y de probar, ¿no? Pero va a estar mucho más cauto en cómo prueba, ¿no? En cómo mira, en cómo tiene esa curiosidad, porque sus necesidades emocionales están cubiertas. Pero imagínate tú, un adolescente que no siente que sus padres le aceptan como son, que le están criticando todo el tiempo, que todo el tiempo le están diciendo, pero no hay una conversación, sino cómo te fue en el colegio, hiciste tus tareas, no trabajaste, dejaste tu cuarto sucio, ¿no? Y todas sus conversaciones giran en torno a lo que debe hacer y lo que no ha hecho bien. ¿Okay? No se siente aceptado, no se siente que hay un lugar, ¿no? Y de repente llega una niña, un niño, que le dice que es maravilloso, que es perfecto, que hace todo bien, que no importa que sea tan desordenado, ¿no es cierto? Por supuesto se va a volcar y va a estar mucho más vulnerable a tener una relación sexual temprana, a tener un abuso sexual, a tener conductas sexuales mucho más de riesgo, ¿no? Si no hay una conversación, si no se siente eh, que puede hablar de cosas con sus papás, bueno, la pornografía es la puerta más fácil para encontrar información, etcétera, etcétera. Entonces, esta parte de cuidar esa relación con nuestros hijos es una parte fundamental cuando estamos hablando de educar en sexualidad con los hijos. Y muchas veces los padres piensan que hablar de sexualidad con los hijos es solamente hablar de relaciones sexuales, de pornografía, de aborto, ¿no? De ese tipo de cosas. Pero va mucho más allá. Educar en la sexualidad de los hijos es educar también en su amor propio, en vínculos, en capacidades, ¿no? En relaciones, mucho más allá de solo la parte sexual. Entonces es importante entender que estas conductas sexuales son estos síntomas de que está sintiendo el adolescente mucho más profundamente. Carmen, ¿crees que hay algo que agregarías eh, para los que ven esto que digamos que habrá familias que, ok, se comenzaron a trabajar un poco con sus hijos, pero habrá familias que no, ¿no? Entonces, si hay alguien que nos ve y, digamos, está escuchando y dice, ok, pero es que en la infancia, literal, no tuve acompañamiento, no supe cómo hacer eso, me asusté y preferí como para no hacerlo mal, no hablar del tema. Y eso es muy común, Porque eso pues pasa digamos que mucho. algunas veces por redes. Entonces, si una de esas familias que en la infancia no tuvo no encontró la manera y no habló de esto con sus hijos, ahorita que su hijo es adolescente, digamos, ¿hay algo adicional que agregarías de lo que nos dijiste como para comenzar a ya generar esa conversación que a pesar de que es incómoda, tú ya nos dijiste, pues es necesaria y no es solo hablar, sino
abarca, digamos, es un poco transversal y abarca muchos temas eh, con ese hijo, o digamos o no. Sí, y eso pasa también a menudo, donde nos llegan familias donde nos dicen, por ejemplo, bueno, ya no lo hice, ¿no? Y ahora ya no sé qué hacer, ¿no? ¿Será que estoy tarde? No, tenemos una gran ventaja y es que a nivel cerebral, eh, los adolescentes están en un periodo de construcción, entonces nunca es tarde, ¿no? Siempre podemos aportar, siempre podemos enriquecer la información, siempre podemos trabajar en las relaciones, ¿no? El cerebro está en construcción y eso nos da siempre una ventana de oportunidad para esto. Entonces, si llegaron a la adolescencia, nunca han hablado de sexualidad con los hijos, nos da miedo que tengan estas conductas de riesgo o que simplemente no se sientan cómodos con la, con la con la vida sexual que les rodea, ¿no? Porque a veces tienen mucha información, etcétera. Entonces, tenemos que ser muy abiertos y muy sinceros con nuestros hijos, en el sentido de decir, mira, no lo hemos hecho antes porque no sabía cómo, porque pensé que tal vez eras muy niño, porque no, porque yo nunca recibí esta educación y no sé cómo hacerlo. Es decir, siempre desde el corazón, siendo muy sincero, ¿ok? Porque si algo, si algo aprecian los adolescentes es ver a sus padres como seres humanos normales, ¿no? Vulnerables, con errores y aciertos. Entonces, el rato que comenzamos nosotros a abordar el tema de la sexualidad desde el corazón, desde la sinceridad, ya comenzamos con un pie derecho. Ahora, dependiendo la edad del adolescente, ¿no es cierto? Obviamente, yo no puedo pretender nunca haber hablado de sexualidad con mi adolescente y tiene 16 años o 15 años y quiero comenzar a hablarle de relaciones sexuales, entonces mi adolescente probablemente me va a decir algo así como, ay, eso ya sé, ¿no? No me hables de eso, mamá, eso yo ya sé, porque ya lo sabe, ¿ok? Entonces, cuando no hemos hablado antes y queremos recién comenzar a hablar en la adolescencia, tenemos que asumir que ellos ya saben muchas cosas y no venimos nosotros a darles la información, sino más bien ya pasa a ser una conversación de criterios, de razonamientos, de llevarles a la reflexión y no desde un lugar donde vengo yo a contarte y a enseñarte. Ese es un error que cometen muchos padres y la respuesta siempre es, llegaste tarde, ¿no? Yo ya sé, no necesito eso de ti, me incomoda esto, me incomoda conversar de esto contigo, porque claro, venimos como a tratar de enseñarles algo cuando ellos ya tuvieron toda la información entre el colegio, el internet, los amigos, las fiestas, lo que ven, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pero si yo en ese momento empiezo a tratar a mi adolescente como un proyecto de adulto, como un casi adulto, ¿no? No quiero llamarle adulto porque todavía no lo es, pero si yo lo empiezo a tratar como un adulto, donde más bien estos temas de sexualidad lo tratamos como, a ver, ¿cuál es tu criterio? ¿Tú qué crees? A mí me parece, ¿de dónde sabes? ¿Cuánto sabes? ¿No? Y corregir más bien la información y trabajar mucho en la adolescencia, cuando ya no lo hice antes, en poder generar este espacio de confianza, ¿no? Siempre, si no hubo antes, es muy difícil que de repente el adolescente que nunca habló de estos temas con sus padres, de repente se abra. Probablemente no lo va a hacer, ¿no? Y no lo va a hacer nunca. Pero entonces, si no puedo hablar directamente del tema de sexualidad, por ejemplo, de una relación sexual o de prevención de embarazos o cosas así, porque el adolescente me corta de inmediato. Entonces, lo que hago es decirle las cosas que tengo que decir, porque es mi obligación como padre decirle cosas en conversaciones muy cortas, muy concisas, donde queda claro mi criterio, pero dejo abierta la puerta a cuál es tu criterio sobre esto, ¿no? ¿Qué opinas sobre esto? Entonces ahí le estoy permitiendo como abrir la puerta de comunicación, no desde el juicio, sino esta es mi posición, ¿cuál es la tuya? Conversemos del asunto. Y más bien enfocar mucho, como les decía hace un momento, en relaciones, en amor propio, porque le estoy protegiendo. Si ya la información tiene por acá, mi obligación como padre es tratar de corregir si hay una mala información, que generalmente la tienen, mala información, porque viene de canales como tipo pornografía, ¿no?
pero trabajar mucho en la parte de amor propio, de relaciones, de pertenencia, ¿no? Eso sí lo puedo trabajar, que es darle esta protección de una manera más sesgada, más sutil y no tanto como, mira, vamos a hablar de preservativos, por ejemplo, ¿no? Claro que si el dato que yo le digo eso a mi adolescente, de repente me va a decir, yo no quiero hablar de esto contigo, nunca me has hablado, ¿cómo así ahora de repente quieres hablarme de esto? ¿Okay? Pero puedo ayudarle a crear un criterio, ¿no? Y le estoy protegiendo su amor propio, las relaciones y todo a través de este otro lado. No sé si te queda claro o No, sí, me parece, digamos, genial porque tú dices algo que en realidad es muy cierto, es que si no lo hablamos con ese hijo en la infancia, podemos creer que arrancamos de cero, que digamos que no tiene ninguna información, con toda la información que hay, digamos, alrededor, pues claramente tendrá alguna información, ya si es información real o no, verdadera o no, confiable o no, pues es otra cosa, ¿no? Ahí hay un camino. Y sí, muy, muy bueno lo que dices, porque claro, de acuerdo a eso, más bien saber qué información tiene y ahí ir como quizá, mira, hijo, esto que dijeron, no sé, cuántas ideas equivocadas que se tienen sobre métodos de planificación, digamos, muy rudimentarios, no, digamos, cosas como y todo ese tipo de cosas, y casi que alguien les dijo y creían que eso iba, digamos, a funcionar. ujú, Digamos, yo siento que sí se puede fortalecer la confianza porque no, el adolescente no se previene y no dice, pero claro, ¿por qué vas a decirme si nunca hemos hablado de eso? ¿O por qué me vas a decir una cosa si yo tengo eso, otra información? Sino en realidad va a sentir, ok, tienen en cuenta lo que aprendí, ahora entiendo que lo que me dijeron, llámese mis amigos, otras personas, el internet, pues no es tan cierto y cuando ya comienza a tener nuevas dudas, pues ya en lugar de ir a esa desinformación, siento que se genera ese espacio de confianza para claro. ir con el papá y decirle, no, mira, ¿te acuerdas Es un que tú me dijiste, estos métodos no, en realidad no son métodos de planificación y digamos eso es falso? Eh, Ay, papá, yo escuché tal cosa, quisiera que tú me dijeras y pues no sepa y decirle, ay, no, mi amor, no importa. Si quieres, vamos donde un doctor para que nos te cuente a ti, me cuente a mí y aprendemos juntos a ver realmente digamos, puedes tener información, qué información segura puedes para aclarar las dudas que tengas, ¿no? Y justo por eso, Carmen, me gustaría que nos dijeras entonces, para ir cerrando poco a poco el espacio, y es, ¿qué recomendarías? Pues digamos, sé que Paola y tú trabajan esto en profundidad, el tema de sexualidad con los adolescentes, con, digamos, que sientes que pueden acercarse a esto para que su hijo pueda aplicar como en otros espacios, porque sabes que a veces uno, digamos, como papá o como mamá va a poder estar con su hijo para orientarlo, pero habrá muchos más los adolescentes que comienzan a abrir sus espacios y a buscar, digamos, como su identidad y querer pasar más tiempo con personas, digamos, de su edad o edad similares. ¿Qué recomendaciones podrían servirle para que, digamos, los que nos escuchan puedan enseñarle a su hijo para que realmente sea responsable tanto cuando está en casa como, digamos, en otros espacios y especialmente para que no se vea expuesto a ciertos riesgos o peligros que hay, digamos, hoy en día? ¿Qué podrías decirnos de eso, Carmen? Bueno, hay varias cosas, ¿no? Una de las cosas que sucede en la adolescencia, y de hecho sucede en toda la vida, pero en la adolescencia más porque están más tiempo, más expuestos a esta presión social, a lo que hacen los grupos, ¿no es cierto? Pero creo que algo que es importante es ayudarles a los adolescentes a reflexionar un poco si eso que lo están haciendo lo harían si están solos, ¿no? Eh, porque muchas de las decisiones y las cosas que hacen es por esta
presión social, porque todos lo hacen, porque empieza a normalizarse ciertas conductas, ¿ok? Entonces, un poco como que los padres ayuden a sus hijos a que ellos se autoevalúen, ¿no? Esto lo haría si estaría solo, ¿no? ¿Cómo me hace sentir? ¿Cómo me siento con esta conducta? ¿No? ¿Qué siento después? ¿Me siento orgulloso de mí? ¿Me siento que debo esconder esto? O sea, ¿qué siento de mí con esta decisión o con esta conducta que estoy teniendo? Eh, si es que eso está acorde a sus valores o no. Es decir, si algo aprecia un adolescente es que nosotros le ayudemos a descubrir que confiamos en ellos, en sus criterios, pero que les enseñemos a hacerlo, ¿no? No es como muchos papás dicen a sus hijos, pero piensa, ok, pero si no me estás enseñando a pensar y no me estás ayudando a reflexionar y qué preguntas me debo hacer, es difícil que un adolescente piense, ¿no? Si es que yo le estoy educando a mi hijo para que siempre obedezca y quiero que me obedezca sin protestar, entonces, claro, así como me obedece hoy a mí, le está obedeciendo mañana a su amiga, a su novio, a la presión de grupo, porque no les estamos enseñando a cuestionarse sobre sus actos y sobre las consecuencias. Igual, si yo no estoy educando a mi hijo con consecuencias, es decir, tienes una responsabilidad y esto trae una consecuencia en la vida diaria, tampoco le estoy enseñando a que sus actos, sus conductas sexuales van a tener una consecuencia. Entonces, ahí es cuando yo digo, debemos ser coherentes, ¿no? Yo quiero que mi hijo sepa decir no a sus amigos, pero en la casa no me exijo obediencia ciega. Entonces, ¿a qué rato le estoy enseñando a ese cerebro adolescente a discernir, a argumentar, a decir no a las cosas, ¿no? Porque hay un sentido. Y eso no quiere decir que yo permita que dentro de mi casa no haya reglas y que no obedezca, pero tiene que haber un sentido. ¿Por qué sí cumplir ciertas reglas y por qué? Pero permitir al adolescente cuestionar un poquito eso, ¿no? Para que cuando tome las decisiones sean decisiones acertadas, pensadas y no porque a mí me enseñaron a obedecer, a mí me enseñaron a hacer lo que, ¿no? Para que la otra persona no se enoje. ¿Sí? Entonces, como no puedo estar todo el tiempo con mis adolescentes cuidándoles, pero les puedo enseñar a pensar, a reflexionar. Y ahí creo que está la clave. Y como siempre digo, no, esto no va a hacer que mi adolescente no se equivoque, que no tome malas decisiones, porque eso es parte de la adolescencia. El adolescente va a tomar decisiones malas en algún punto, va a equivocarse, va a caerse, eso es parte de la adolescencia, porque las personas aprendemos solo de la experiencia propia. Entonces, nuestra función es estar ahí para ayudarle, para recoger, pero no puedo evitar que tome malas decisiones. Lo que pasa es que un adolescente que está bien formado, que tiene criterio, que se siente querido en su casa, va a tomar ciertas malas decisiones que tienen consecuencias eh, no tan graves, digamos, ¿no? Pero no vamos a poder evitar al 100% que nuestros adolescentes no cometan ciertos errores. Eso no es verdad, a menos de que lo tenga en una burbuja que luego sale al mundo real y va a tener igual sus caídas, ¿no? Pero todas estas cosas que hemos hablado hoy día aquí sí le generan una protección, ¿no? Es como que la caída no va a ser tan dura, las equivocaciones no van a ser tan fuertes, van a ser menos seguidas, ¿no? Pero sería engañar a los padres decirles que con 2 o 3 cosas que hagamos, nuestros hijos van a dejar de cometer errores. Eso no pasa. Y digamos, Carmen, sé que habrá personas que sí desean saber más, digamos, de lo que ustedes hacen, entonces me gustaría cerrar con eso y Horizontes Ecuador, Paola y tú, ¿qué servicios ofrecen y mucho cuando están aquí, digamos, en estos espacios invitadas otras personas conmigo y es, digamos, en el caso de ustedes que están ubicadas en Ecuador, atienden solo, digamos, a nivel
presencial en Ecuador o tienen, digamos, algún servicio, digamos, virtual para las personas que no están en Ecuador. Cuéntanos Sí, de hecho, un poquito de nosotros eso. Ahí las pueden encontrar para los que quieran ser más y contactarlas. sí, a ver, nosotros tenemos una comunidad internacional importante porque trabajamos en línea. Por supuesto, acá también en Ecuador trabajamos presencial, pero principalmente trabajamos en línea y nosotros tenemos varios servicios, tenemos programas de apoyo a padres de familia en cuanto a crianza de sus adolescentes, programas de conexión con sus adolescentes, el programa Surfeando el Tsunami, que es un programa enfocado específicamente a la sexualidad de los adolescentes, ¿no? Para padres, pero nosotros trabajamos principalmente con padres, como te decía al inicio. Y nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, en YouTube y en Instagram como Horizontes de Ecuador. Nosotros, una de las cosas con la que iniciamos la ayuda, el proceso de ayuda a los padres de familia es con una llamada gratuita. Muchas veces nos agendan una llamada gratuita, una llamada de 15, 20 minutos, donde vemos la situación, vemos cuál es la necesidad que está teniendo ese padre de familia y de ahí vamos derivando a nuestro equipo para ayudarle de la manera que en esa llamada podemos identificar qué es la que mejor le podría venir. Así que sí, estamos nosotros siempre dispuestos, listas a ayudar a todas las familias. Así que aquí abajo seguramente quedará nuestro link donde nos puedan ubicar, encontrar en Instagram y YouTube y a través de ahí podemos comenzar a ayudarles a los papás que necesitan. Bueno, siempre, digamos, entre más escarba uno, más sale. Entonces, gracias online en ir profundo en todos estos temas de la adolescencia, porque sí es todo un universo con muchas cosas que siento que le genera, digamos, tranquilidad a las familias y qué bueno que las personas que ven esto sepan que hay personas como tú, como Paola, que es todas las dudas que surgen alrededor de la crianza de un hijo que está en esta etapa. Entonces, gracias por eso que hacen, gracias por estar acá. Espero que no sea la primera y la última, porque me parece genial, digamos, lo que ustedes hacen. Y lo que yo les digo siempre, si tienen alguna duda adicional de este tema, déjenla aquí abajo en comentarios y yo se las hago llegar a Carmen eh, para que, digamos, nos diga, digamos, qué opina del tema. Los canales les dejo en la descripción, entonces, para que vayan, la sigan. Ellas, digamos, cada cierto tiempo hacen algunos espacios gratuitos en los que les comparten mucha información para que estén ahí muy pendientes. Y nada, eso es lo que quería compartirles el día de hoy. Si recién están entrando en este mundo, digamos, información que les dejo, que hemos ido tratando poco a poco de estos temas relacionados a la sexualidad de sus hijos. Lo importante es que sepan que no tienen que saberlo todo, para eso están estos espacios para ir aprendiendo. Y hay personas como Carmen y Paola en Horizontes que los pueden guiar en todo esto. Entonces, muchas gracias, Carmen. Un abrazo grande y espero poder volver contigo pronto. Muchísimas Chao. gracias. Chao, chao.